En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto al aborto que ha sembrado la indignación mundial. Nos acompañan en este estudio para tratar la cuestión Matilde Cartón, editora de la sección de actualidad de la revista Elle. Bienvenida. Gracias. Angeline Montoya, encargada de la rúbrica de Latinoamérica en el diario Le Monde. Bienvenida, Angeline. Muchas gracias. Y en duples, Delfín Lacombe, socióloga y politóloga especializada en género en Centroamérica. Bienvenida, Delfín. Buenos días, muchas gracias. El aborto tras la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La Corte Suprema en los Estados Unidos abolió por 6 votos a favor y 3 en contra el pasado viernes, día 24 de junio, la ley que protege el derecho al aborto, que estaba vigente desde 1973. Se trata de una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, el fallo del Tribunal Supremo señala que la Constitución no otorga el derecho al aborto. A partir de esta decisión se han desencadenado las reacciones y sobre todo la indignación por un derecho que ahora pierden millones de mujeres estadounidenses. Vamos a analizar qué supone la decisión y si hay que enmarcarla en una corriente de retroceso de derechos cuyo origen lleva tiempo gestándose. Antes repasemos algunas portadas. Diario Boston Globe. El final de Roe, que es como se conocía popularmente por un caso a la ley que amparaba constitucionalmente la libertad de una mujer embarazada de optar por un aborto. Aquí en Francia, Liberación. Aborto, el viernes negro, portada que se publicó el día que se conoció la sentencia. El Cuguega Internacional habla de la guerra contra las mujeres. Dice la publicación que la decisión provoca una onda de choque a nivel mundial. Bueno, Matilde, ¿en qué se traduce en la práctica la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos? Fue directa, la consecuencia fue directa. Hemos hablado con médicos en Texas y nos dijeron que al momento de que esta decisión fue publicizada, entonces ellas tuvieron que parar todo y llamar a los pacientes para decirles que el aborto no era posible ni ese día, ni la semana que viene, ni nada. Así que las consecuencias son reales y al momento ya no se puede hacer en unos 9 estados. 9, y hay algún instituto que habla de que pueden llegar a ser 26 y contabilizamos que algunos incluso podrían llegar a esa situación durante este verano. Exactamente, sí, es lo que va a pasar y lo que ya está pasando. Es que hay unos estados que quieren que el aborto ya se para, pero hay unos jueces que intentan parar en los tribunales y hacer para ganar un poco de tiempo. Eso es el caso en Utah, en Florida, en Luisiana, y es una batalla, una guerrilla jurídica súper específica y muy difícil, porque vamos a ver si esto se puede pasar a la escala del continente, no sé. Y en cuanto a las mujeres, porque además es clasista, la que tenga las posibilidades de hacerlo podrá tomar un avión si está en un estado que no lo permite y cruzar Estados Unidos para hacerlo, o bien de otras fórmulas, pero una señora, imaginemos, una latina, una negra que viva en Dakota del Sur, está condenada. Sí, pero el problema es que, por ejemplo, en Luisiana, al momento antes del viernes pasado, solo había 3 clínicas de aborto. Imagínate, Luisiana es súper grande. Así que ya era súper difícil. Ya y ahora que, bueno, están intentando pararlo, lo vamos a ver, pero todo era muy difícil. Tenemos también la píldora abortiva que tú puedes tener a ver, ¿cómo se dice? En el mail. Sí, que te la pueden enviar por correo. Exactamente, te lo pueden enviar, pero van a poner nuevas leyes y nuevas dificultades para no tenerla. Eso. Exactamente. Tremendo. Vamos a seguir luego hablando del caso de Estados Unidos. El caso es que esta decisión, Angeline, va un poco en contra de la corriente en Latinoamérica, fundamentalmente en América del Sur, aunque en Latinoamérica hay que hablar de varias velocidades con este tema, ¿no? Sí, últimamente, desde el 2020, en todo caso, hubo grandes avances. El primero y principal ha sido Argentina, en diciembre del 2020, que ha legalizado el aborto hasta la semana 14 del embarazo. Esto ha llevado toda una corriente, digamos, de aperturas y de otros grandes países que han tomado decisiones similares, no iguales, pero similares, como por ejemplo en México y en Colombia, que han despenalizado el aborto, que no es exactamente lo mismo que legalizarlo. La despenalización es simplemente que una mujer que aborta no va a ir a la cárcel,
pero la legalización es que las mujeres pueden ir a un hospital y se les garantiza la práctica en los hospitales. Pero bueno, el hecho de que ya no esté penalizado es un avance enorme y en grandes países como México y Colombia ha supuesto un avance monumental. Ahora, hay otros países, Chile, por ejemplo, está en ese proceso, todavía no está legalizado, pero está avanzado el proceso. En otros países, en cambio, como América Central, al contrario, la legalización del aborto en Argentina ha llevado a una respuesta de los sectores conservadores que hicieron que, por ejemplo, en Honduras, creo que fue enero del 2021, justo después de la legalización en Argentina, se grabó en la Constitución la prohibición del aborto y del matrimonio igualitario también. Y ahora hace falta las 3/4 partes de los votantes, de los diputados, para revertir esto. O sea, una contrarrevolución aún más represiva a partir de lo pasado en Eso, que Honduras ya es un país en que el aborto está prohibido en todos los casos, incluso si la vida de la mujer embarazada está en peligro. Luego les voy a preguntar por esa especie de contrarrevolución, pero antes, en Duplex, les recuerdo, tenemos a Delfín Lacombe, socióloga y politóloga especializada en género en Centroamérica. Delfín, ¿qué consecuencias va a tener el fallo de la Corte Suprema en la región? Yo creo que esto puede seguir estimulando y legitimizando movimientos antiabortos que ya son fuertes al nivel regional, que tienen ya apoyos desde fundaciones muy adineradas, no solo potente en términos políticos, sino que tienen muchos fondos como para apoyar marchas, movilizaciones en contra del aborto. Una de esas fundaciones es la Fundación Human Life International, que tiene muchos enlaces regionales. Podría seguir consolidando algo que no he dicho lo suficiente, el clasismo de estas decisiones de anti-aborto. O sea, el aborto siempre se ha practicado en América Central y América Latina, en todos los países del mundo, y hay una doble moral, una hipocresía muy existente, impactante en estas sociedades que penalizan el aborto, donde las que pueden permitirse el acceso lo hacen discretamente y las otras están condenando a la muerte, ¿no? Entonces, esto yo creo que es importante también subrayarlo. ¿Entienden que esta decisión hay que enmarcarla en una corriente ultraconservadora que va más allá y que a partir de ahora tiene otros objetivos también en el punto de mira, como el matrimonio igualitario, incluso los métodos anticonceptivos? Sí, por supuesto. Además que este movimiento viene de los años 80. Es algo que durante el reaganismo fue muy desarrollado. Cuando este corriente evangélico se desarrolló y entonces pensaron en elegir, ¿cómo se dice? Para elegir estudiantes de derecho para después ponerles en el Supremo, en tribunales. Sí, estaba orquestado y digamos que la llegada de Trump supuso su máximo apogeo. Sí, pero esto ya estaba desarrollado, claro. Y por eso tuvieron un montón de candidatos para después ponerles aquí. Así que Trump es como la llegada, ¿no? Es el momento cuando todo fue visible, pero ya hace como 30 años por lo menos que todo esto está en sitio, en plaza, y por eso hay tantas cosas que cambian ahora. Angelín. De hecho, en la época de Reagan hizo una alianza con el Vaticano. Estamos hablando de los años 80, justamente con una agenda claramente conservadora y antiderechos contra el aborto, los contraceptivos, incluso contra la investigación sobre células madres, sobre un montón de avances y incluso científicos. Y esta alianza, digamos, con el Vaticano, después se ha desarrollado en América Latina, y las ONGs antiabortistas que nacieron en Estados Unidos después tuvieron influencia en América Latina y también se desarrollaron ONGs con esta agenda. En el fondo, ¿no creen que esto es una batalla por controlar el aparato reproductor femenino, que es el gran control que ha ejercido el sistema patriarcal? Y que se siente ahora amenazado por la lucha de movimientos feministas? Sí, por supuesto. O sea, las mujeres no deben tener control sobre su aparato reproductor. Se considera que, o sea, lo que está en juego en la prohibición del aborto no es tanto una cuestión religiosa como una cuestión cultural para preservar cierta jerarquía
de género y de clase también. Para los sectores conservadores, las mujeres solo se valoran a través del prisma de la maternidad. Es la base de la sociedad. Entonces no puede dejarse esta decisión en manos de mujeres que no tienen la capacidad racional para tomar este tipo de decisiones sobre su cuerpo. Que al fin y al cabo es la historia del sistema patriarcal. Hombres decidiendo sobre los aparatos reproductivos de las mujeres. Sí, pero también mujeres tienen un papel en esto, en esta decisión. Por ejemplo, Amy Coney Barrett, que estaba elegida hace un año, casi dos, y ella es instrumental en esto. Y también hay movimientos conservadores únicamente femeninos, como por ejemplo el movimiento Concert Women for America. Esas mujeres son súper conservativas, por supuesto, muy religiosas y además perpetúan una visión del mundo muy restrictiva y para ellas es algo que, sí, como lo dijiste ahora, que valoriza muchísimo la maternidad como tu identidad y para ellas esto es el máximo que tú puedes obtener en la vida, ¿no? Ese reconocimiento. Y por ejemplo, en este grupo de Concert Women for America tienen una pequeña banda para las más jóvenes que se llama la Armada de Débora, que es una figura de la Biblia, que fue un juez, etc. Y ella, cuando manifiestan, siempre van con esos, con toda esta iconología bíblica y necesitan que poner este mensaje en el espacio público. Es algo muy importante. No hay separatismo entre el Estado y la ¿Y qué modelo Iglesia. de sociedad buscan este tipo de corrientes? ¿Qué modelo de sociedad buscan implantar? Porque incluso creo que también esta corriente integrista quiere librar la batalla contra los métodos anticonceptivos. Sí, porque es parte de lo mismo. Los métodos anticonceptivos van en contra de la vida que está construida como... es una vida heterosexual, patriarcal, que no tiene que salirse de esos cánones. Y los anticonceptivos le dan autonomía a las mujeres. Así que no se puede tampoco dejar... Es todo el control sobre todo el aparato reproductor de las mujeres. Y todo lo que se desvíe de tal... El matrimonio igualitario también se desvía de... Todo lo que se desvía de esa línea es completamente rechazado y es completamente oprimido. También, sí, claro. Por ejemplo, hay que acordarse que Mike Pence, que era el vicepresidente de Trump, no podía quedarse solo con su mujer y siempre la llamaba mamá. Bueno, es su mujer, pero siempre la llamaba así, incluso en espacio público. Es así que hay algo tan incluido en sus mismos, ¿no? Hay algo que... Este modelo de vida es así, es lo que propone. La verdad es que es tremendo. Vamos a hacer una breve pausa en este punto y enseguida seguimos analizando el trasfondo de esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Bodhisattva et Dino de Santiago. DJ Snake. Vesco et Maimouna Soumbounou. Stromae. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo hacemos con Mathilde Carton, editora de la sección de actualidad de la revista Elle, mi compañera Angeline Montoya, encargada de la rúbrica latinoamericana del diario Le Monde, y Delphine Lacombe, socióloga y politóloga especializada en género en Centroamérica. Biden lamentó la decisión, pero hay gente que le ha acusado de ser un poco tibio, con no ser más enérgico, criticando la decisión de la Corte Suprema respecto al aborto. Mathilde, ¿es revertible? ¿Es reversible esta decisión? ¿O es muy complicado que lo sea? Súper complicado.
A ver, es que hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Hay, en mi opinión, hay como 4 frentes de resistencia. Sí. El primero es institucional. Por ejemplo, puedes imaginar que hay que traer más jueces en la Corte Suprema, porque esto tampoco es escrito en ningún texto. Así que es algo, por ejemplo, FDR durante los años 30 lo hizo. Así que es algo que es una posibilidad. Sería una posibilidad. Para diluar los más conservadores, ¿no? Después también hay el jurídico. Esto se pasa a la escala de cada estado, ¿no? Cada estado. Cada estado. Cambiando así que hay que ver. el color político de un estado se podría. Sí. Es decir, si la población joven de estados que van a votar... Esto es por ejemplo, el caso de Florida, me parece Sí. que está... Porque hay estados que son muy claros, Sí. pero Florida, que podría cambiar, es un switch state, ¿no?, que lo llaman, ahí tendría un valor increíble que la gente joven fuera a votar cuando se da cuenta que depende que la política depende de Por su voto. supuesto. Esto es otro frente, es el frente electoral, pero el problema es que los demócratas, como lo dijiste ahora, ya no tienen como la dinámica que Sí, tuvieron hace para unos las años. midterms, ¿no? Para las Sí, elecciones. para las de legislativas medio de mandato. noviembre. Eso no sé cómo lo va a pasar, pero también hay el último frente que para mí me parece el más importante y como en América Latina es la calle. Porque hay que acordarse, como lo dijo Gloria Steinem, que es la grande ensayista feminista, una grande voz, lo dijo ayer. Tú pones la decisión y el poder en las instituciones que quieres poner en ellos. Quiero decir que la Corte tiene este poder porque el pueblo quiere darle. Así que si en las calles, si hay algo, si hay una movilización, ya podemos imaginar que cambiamos algo. Angelín, de esto saben mucho en Argentina. Fue la calle primero, siempre la calle la que llevó las decisiones después, ¿no? Absolutamente. En Argentina claramente es una victoria, la legalización del aborto ha sido una victoria del movimiento feminista que empezó como, o sea, realmente muy chiquitito, empezó hace 20 años, en realidad hace más, pero se conformó un colectivo de ONGs a nivel federal en todo el país en el año 2005. Ya empezaba de antes la movilización y era un pequeño grupo de mujeres, sobre todo mujeres, que salían a la calle. Se empezó a crecer ese movimiento muchísimo y a raíz del movimiento Ni Una Menos, que se creó en Argentina en el 2015, contra la violencia contra las mujeres, creció muchísimo más porque se integró al aborto como una violencia contra la mujer, el aborto ilegal, como una violencia contra las mujeres. Creció muchísimo y esta movilización en la calle ha sido la que ha sido retomada después por los políticos y en particular con la elección de Alberto Fernández en el 2019, que permitió que llegara al Congreso y que se legalizara en el Congreso. Pero realmente el movimiento social, el movimiento feminista, que se ve que de hecho en Latinoamérica es el movimiento social más importante, el movimiento feminista hoy, junto con el movimiento indígena, campesinos, y realmente en Estados Unidos puede llegar a hacer la diferencia el movimiento de la calle. Al final, la tercera opción, la de la calle, quizás sea el clavo ardiendo al que agarrarse. Delfín Lacombe, socióloga y politóloga especializada en género. Hablamos antes de las diferentes velocidades con mi compañera Angelín con las que avanza el continente. ¿Por qué en Centroamérica la legislación es tan severa? No hay que olvidar que la alianza entre actores evangélicos y actores católicos, desde el mundo asociativo, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, ha sido una experiencia muy importante para estos grupos ya desde mediados de los años 90. Cuando uno va a los archivos de estos momentos en la prensa y de estos grupos evangélicos y católicos, sobre todo católicos en aquel momento, uno se da cuenta que hay mucho desplazamiento de la idea de rechazo a la guerra de clase al rechazo a la supuesta guerra de género entre hombres y mujeres. Esto se ve en muchísimas palancas discursivas de esta época. Hay realmente una reconfiguración de este discurso después de los intentos revolucionarios en América Central, y esto se ve de manera muy aguda, muy tajante en estos diferentes países, ¿no? Entonces, el factor de la convergencia y del peso que ahora tiene, el peso político que ahora tiene los actores religiosos, incluso en su capacidad de existir como grupo parlamentario, por ejemplo,
como es el caso en Guatemala, hace de que el tema del aborto, que es una de sus prioridades políticas, es ha sido uno de los motivos por los cuales varios países de la región están destacados en una legislación muy severa. El aborto es una palanca para reconciliar supuestamente con este discurso, con esta retórica, élites, ex enemigos de guerras, que utilizan las mujeres y el tema del aborto como moneda de cambio, ¿no? Para asentar poderes y pactos patriarcales. Me recuerda también, si lo llevamos al caso de Estados Unidos, cómo Trump recoge esa bandera para llegar también a llevarse cierta cantidad de votos. ¿Creen que esta ola fanática puede llegar a Europa o estamos mejor blindados, más blindados? Recuerdo que hay países como Francia que ahora se está hablando del tema, de llevar constitucionalmente el derecho al aborto. ¿Cómo lo ven? Pero la cosa ya está mal en Europa. Solo hay que ver a Polonia, por ejemplo. Murió una mujer hace 2 años porque el estatuto legal era más importante el del fetus que el suyo. Y entonces tuvo un problema durante el embarazo y bueno, murió la mujer. Fue exactamente la misma cosa en Irlanda. Así que son países amigos, vecinos. Y pertenecen a la Unión Europea. Son nuestros. Y entonces esto ya existe aquí. Angelín. Y en los países en que es legal, el acceso al aborto está cada vez más difícil. Mismo en Francia, hay lugares en que no hay clínicas para hacer abortos, no hay médicos que hacen abortos y hay mujeres, chicas jóvenes que tienen que recorrer 100 kilómetros para ir a abortar. En Italia hay regiones enteras en que no se puede abortar porque las clínicas se han declarado objetoras de conciencia y no se puede abortar en regiones enteras. O sea que el acceso al aborto está dificultado en países en que uno pensaría que es un derecho adquirido y que no hay ningún peligro. El avance conservador, el hecho de que haya 89 diputados del Rassemblement National, de la extrema derecha en Francia, no es una buena señal. Ningún derecho para las mujeres está adquirido, nunca. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, claro, por Cualquier supuesto. mínima crisis política o de la entidad, lo primero que va son los derechos de las mujeres. Y es lo que estamos viendo. Es lo primero... Cada vez que pensamos en Simone de Beauvoir con este episodio, ¿eh? Sí, absolutamente. Tenía razón. O sea, el derecho al aborto puede estar amenazado incluso en Francia, un país en que uno pensaría que es un derecho. Todavía la mayoría de la población sigue estando a favor del derecho al aborto. Esto todavía es una cuestión realmente arraigada. Pero nada es imposible. También en Estados Unidos hay una mayoría sociológica, según las encuestas, que está a favor. Sí, 70% de la población considera que el aborto es un derecho que necesita continuar y que necesita estar aquí. Así que por eso es como estamos viendo en Estados Unidos una dictadura de la minoría, como una juristocracia, si lo puedo poner así. Porque solo hay 9 personas que controlan 330 millones. Y una configuración de 9 personas que se ha ido tejiendo a lo largo del tiempo con unas influencias, con unos grupos de poder y por ejemplo, los nombramientos de Trump. Y van cambiando todo. A ver, quiero decir que hace 2 años el tema de Roe normalmente no estaba tan en peligro, ¿no? En 2 años todo cambia. Y durante esta mañana, leí que también están modificando leyes para el para el cambio climático. Y están, todo lo está cambiando. Le vamos a preguntar precisamente por ello a la señora Lacombe, porque parecería que las democracias, en teoría, debían proteger los derechos de las mujeres, lo estábamos hablando aquí en Europa, pero nunca hay que darle nada por sentado, sobre todo cuando se habla de derechos de las mujeres, ya lo dijo Simone de Beauvoir. ¿Hay diferencias, en cualquier caso, en este campo entre democracias asentadas y regímenes autoritarios? Las democracias nunca han sido garantías absolutas de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las democracias nunca han de por sí, por principio, disuelto a las jerarquías, a las discriminaciones de género, ¿no? Siempre han sido precisamente movimientos sociales que han abogado por la igualdad y por la libertad individual de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero sí, y el ejemplo creo que el ejemplo de Estados Unidos es un buen ejemplo para mostrar que esos derechos son reversibles. ¿Qué pasa ahora en los países donde este giro hacia el autoritarismo se hace más
tajante, ¿no? Como por ejemplo en El Salvador, en Guatemala y Nicaragua. Todos tienen en común, más allá de la penalización completa, ¿no? Todos tienen en común de querer regular, controlar el mundo asociativo. El ejemplo más radical ahí es el caso de Nicaragua. En Nicaragua, desde hace algunos meses ahora, o sea, todas las organizaciones feministas que han sido más dirigentes para la igualdad entre hombres y mujeres, para la diversidad sexual, para mostrar que había absolutamente que romper con las leyes que criminalizan a las mujeres que quieren abortar, o sea, todas han sido cerradas. Ahí la inmensa dificultad es que hay una represión fuertísima en contra del mundo asociativo en general en Nicaragua y en particular desde hace años en contra de las feministas. El giro autoritario es, en estos tres países al menos, ha sido un obstáculo todavía mayor. Fíjese que para resumir un poco de lo que estamos hablando hoy, Angeline, el otro día leía el título de una tribuna en el diario El País, que era muy simple y muy esclarecedor. Decía, sin aborto no hay democracia, simplemente. De hecho, es un eslogan que supongo que viene de Argentina, pero en realidad, bueno, que decía que el aborto era una deuda de la democracia. Después de la dictadura se garantizaron muchos derechos, el derecho de voto, el derecho a poder opinar, tener sus propias opiniones políticas sin ser detenido, desaparecido, torturado, pero no estaba el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo. Y estaba ese eslogan que era el aborto es una deuda de la democracia. Y sí, completamente. Es que no hay libertad de las mujeres sin control de sus cuerpos. Desde luego no tengan duda que si fuéramos los hombres los que nos quedáramos embarazados, ese derecho ya lo tendríamos, desde luego. No, sería ridículo. Cuando las cosas ponen a la inversa, resulta ridículo decirlo, ¿verdad? Pues es lo de siempre. Muchísimas gracias a las tres, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.